La mayoría de la gente cree que una victoria en una carrera siempre se decide en la pista. Pero si entramos en la materia de eventos de resistencia, en muchas, o en muchísimas ocasiones, el triunfo también se decide en las paradas en los boxes. Hubo una carrera sumamente compleja y controvertida en la que ninguna de estas opciones tuvo que ver en la decisión final. Una carrera en la que en este caso el ganador lo decidió una junta de apelación y lo hizo 138 días después de que finalizara el evento. Hoy han pasado ya más de 4 décadas desde este evento y los dos protagonistas, los dos involucrados de esta historia, jamás llegaron a olvidar ni a ponerse de acuerdo en lo que sucedió aquel día. Hasta el día después de su celebración, nadie sabía que las 500 millas de Indianápolis de 1981 iban a estar marcadas como una de las ediciones más polémicas de la historia. Los más conspiranoicos siguen afirmando hoy en día que la carrera inaugural de 1911 no la ganó el piloto correcto. Y en 2002, cuando Paul Tracy se puso por delante de Castroneves al final de la carrera, también se considera que fue una penalización motivada por detalles políticos. Pero nada de esto iguala la polémica de 1981. El evento había estado marcado por terribles incendios invisibles, unos servicios de emergencia bastante pobres y una gestión de las banderas y del coche de seguridad bastante cuestionable. Es por eso que cuando llegó el domingo por la mañana, todo el mundo ya había aceptado de buena gana la tercera victoria de Bobby Unser en el antiguo Brickyard. Y por cierto, este es uno de los dos únicos pilotos que han ganado esta carrera durante 3 décadas diferentes. A ver si sabéis cuál es el otro. Bobby Unser y... La chispa que prendió la mecha aquel día la iniciaría el equipo Patrick Racing. Bueno, es importante matizar que durante aquellos años, principios de los 80 estamos, algunos equipos como Penske también estaban trabajando en la kart. Algo similar a lo que sucedió con la FISA y la FOCA en su día, pero con mucho más estilo y resolución en este caso. Ya entonces los monoplazas se estaban sumergiendo en la más pura tecnología de vanguardia, con motores de muy alto rendimiento y paulatinas evoluciones en el campo del efecto suelo. Ningún equipo se quedaba fuera de esto. Además, los colectivos seguían estando representados por pilotos más veteranos de la vieja guardia, y hasta 7 campeones del Brickyard estaban presentes aquel año. Teníamos nombres como Mario Andretti, Tony Sneva, Bobby Unser, Rutherford, Daniel Gaines. Todos ellos construían una parrilla de 33 vehículos. Durante la clasificación, que había sido retrasada una semana por la lluvia, Bobby Unser se hizo con la pole pilotando el Penske PC9B. Andretti, que sería el segundo en discordia en este relato, había estado haciendo tiempos bastante rápidos durante los entrenamientos, pero al haberse retrasado la clasificación una semana, le coincidió con la celebración del Gran Premio de Mónaco. Y claro, tenía que correr obligatoriamente ya que entonces tenía contrato con Alfa Romeo. En su lugar, Wally Dallenbach realizaría la clasificación, aunque finalmente en su regreso de Mónaco, Andretti saldría con el Wildcat en la última fila de la parrilla. Una vez metidos en carrera ya, después de un par de bajas importantes por rotura, como Rutherford o Sneva precisamente, sucede otro de los acontecimientos más destacados de esta edición. A ver, para entender la situación primero hay que matizar que desde 1965 la USAC había ordenado que los motores funcionasen con metanol. ¿El motivo? Un año antes, durante la carrera del 64, hubo un violento choque en la segunda vuelta que involucró hasta 7 vehículos, y esto provocó varias explosiones en las que fallecieron 2 pilotos, Eddie Sachs y Dave McDonald. Una enorme y densa nube de humo negro hizo que la escena se multiplicara en peligrosidad, ya que impedía la visibilidad total de los demás participantes. Después de esto, de esta tragedia, es donde entra en escena el metanol, un combustible cuya combustión no produce ningún tipo de humo, por lo que sobre el papel puede parecer una opción más segura. El problema es que los incendios de metanol son totalmente invisibles a la luz del día. Por tanto, si algo o alguien está siendo invadido por las llamas, nadie podrá verlo para atajarlo. En resumidas cuentas, hablamos de un fuego totalmente invisible, un elemento que, pensándolo razonablemente, puede ser extremadamente peligroso. Una vez explicado esto, retomamos nuestra carrera de 1981. En la vuelta 58, Rick Mears hace una parada en boxes para un repostaje tradicional, sin más. Pero la cosa se complica cuando la manguera comienza a derramar combustible sobre toda la zona antes de ser conectada a la toma del monoplaza. El propio vehículo, el suelo, Mears y el equipo de boxes
se vieron salpicados de metanol, y este, al entrar en contacto con el motor, ardió al instante. La escena que veis es surrealista. Se puede apreciar tanto a Rick Mears como al equipo sufrir el ataque del calor del fuego, pero aparentemente sin apreciar ningún rastro del mismo. Simplemente parecen ser aspavientos al aire sin ninguna explicación, pero en realidad el calor de las llamas estaba muy presente. La imposibilidad de localizar las llamas de forma visualmente, desencadenó una situación complicada en la que los equipos de seguridad, bastante perdidos, bastante pobres en su actuación, la verdad, tenían que adivinar y apuntar al azar para tratar de extinguir el fuego. Bueno, un problema similar sucedió en la tragedia de Le Mans del 55, que ya lo vimos en ese vídeo, cuando durante el accidente ardieron materiales como el magnesio, lo que se denomina un fuego metálico. En este caso los fuegos metálicos son reacios al agua, precisamente, es decir, se avivan aún más, ya que roban el oxígeno produciendo hidrógeno y alimentan más las llamas, ese efecto. La arena en este caso es una buena forma de extinguir este tipo de fuegos. Os recomiendo ese vídeo. Aquel incidente de 1981, por suerte, no terminó en tragedia, pero Mears y 4 de sus mecánicos sí que tuvieron que ser atendidos en el hospital. Rick Mears, concretamente, se llevó la peor parte, ya que tuvo que someterse a una cirugía plástica en su rostro. Si no me equivoco, creo que fue la nariz lo que le tuvieron que reconstruir. Como solución, al año siguiente, la Federación presentó un nuevo diseño de boquillas para las mangueras de combustible con una válvula de seguridad que no se aperturaba si la conexión no era 100% correcta. Después de este paréntesis de este incidente, la carrera continúa, y Danny Ongais y el mexicano José Legarza, que entonces era un rookie, se estrellan y quedan fuera. Era ya la vuelta 140 y la batalla parecía decidirse entre Mario Andretti y el Wildcat, que lideraba la carrera, y Bobby Unser y su Penske siguiéndole de cerca en segunda posición. 9 vueltas más tarde se produce una bandera amarilla más para la colección de aquel día y ambos pilotos deciden aprovechar para entrar en boxes. En ese momento conservaban la misma posición, Andretti en cabeza y Bobby por detrás. Pero durante las labores del pit lane, el equipo Penske fue más rápido, así que Bobby saldría primero y Andretti se quedaría detrás. Y es aquí donde llegamos al momento clave del conflicto, el detonante. Bobby Unser circula por el carril de salida y justo a su derecha lo hace el pelotón con la bandera amarilla. Según el reglamento aquí, en esta situación el piloto debía ingresar a la pista justo detrás del vehículo que estuviese en la curva 2, fuese cual fuese. Pero ¿qué hizo Bobby Unser en lugar de esto? Aceleró y se colocó en la cabeza del pelotón, incluso por delante del coche de seguridad. Andretti, que es consciente de toda esta maniobra, obviamente entra en cólera, comienza a gritar por radio a su director de equipo, Jim McGee, que qué coño está pasando. McGee trata de tranquilizarle y le responde que se quede donde está, que salga en su posición, que siga la normativa. Pero Andretti, con los nervios, la ira o lo que fuese, porque también era un piloto de sangre caliente, hace caso omiso y esto, atentos, puede que le costase, bueno, lo más seguro es que le costase la victoria. Ya lo veréis al final por qué. Al final, cuando le conviene, cuando lo cree oportuno, se incorpora a la pista justo por detrás de AJ Foyt. Una vez en carrera, tras adelantar a un par de oponentes, seguía habiendo una brecha, una barrera de otros 11 coches entre él y Bobby Unser. La carrera, la verdad que aquí no tuvo más contratiempos, un par de intercambios de posiciones entre Bobby y Johncock, tras las últimas paradas en boxes, y un Andretti que además de luchar contra Bobby Unser, tenía que hacerlo paralelamente contra sus neumáticos. Al final de la carrera, Andretti cruzó la meta en segundo lugar y Bobby Unser, que había liderado el mayor número de vueltas, en este caso 89 en total, fue el ganador, con una ventaja de 5,18 segundos sobre su rival más directo. La celebración de la victoria por parte del equipo Penske en este caso parecía algo de lo más normal, no parecía que aquella maniobra hubiese empañado nada. Pero el equipo Patrick fue a presentar una queja formal ante Tom Binford, el jefe de los comisarios de Indianápolis. Bobby Unser se había ido a la cama aquel día pensando que había logrado su tercera victoria en Indianápolis, pero en la mañana siguiente recibe la noticia. Los comisarios de carrera de la USAC habían votado 3-2 para penalizarle con una vuelta por su acción en la salida del box, y eso convertía a Mario Andretti en el ganador, no por mucho tiempo. Por supuesto que Penske decide apelar aquella decisión, y Bobby Unser aseguró que cuando Roger Penske decidía luchar por algo se refería a luchar de verdad.
Deciden contratar a uno de los abogados más famosos de Filadelfia para esta apelación. Se trataba de un tipo llamado Jimmy Beans. Bueno, como os digo, este fue un abogado bastante conocido, bastante bueno en lo suyo, y plantea de una forma brutal hasta 3 líneas de defensa. La primera era que Bobby Unser no había hecho nada fuera de lugar. Si bien no puso en peligro a nadie, considerando su situación, en aquel momento fue la opción más segura para el pelotón. La segunda era que si la acción del propio Bobby había sido ilegal, también lo era la de Mario Andretti, aunque este hubiese adelantado a menos coches. Y tercera y última, aunque la acción de Bobby hubiese sido ilegal, se le debería de haber sancionado con una vuelta en el momento, en plena carrera, ya que aquello posibilitaba que el piloto pudiese remontar y ganar igualmente. Tras un montón de diálogos, intercambios, análisis de diferentes perspectivas en vídeo, pilotos testificando y 138 días más de datos y situaciones, la Junta de Apelaciones decide devolverle la victoria a Bobby Unser, no sin imponerle una multa primero de $40.000 por la acción cometida, algo que fue meramente para intentar aparentar y salvaguardar el despropósito y el circo burocrático en el que se habían metido. Esto es la especialidad de la FIA, no de ellos, pero bueno, por una vez no pasa nada. Una historia épica donde las haya, ¿eh? Creo que es además nuestro estreno con Indianápolis en el canal y surgió por un suscriptor, como siempre, que me pasó el vídeo de la escena del fuego en el pit lane. Y ahí dije, bueno, espérate, que esto es muy interesante, pero casi fue lo menos sonado de aquella carrera. Encendí el PC y pa'lante con el vídeo. Y aquí estamos. Quiero opinión de todos vosotros. ¿Consideráis justa la victoria de Bobby Unser en este caso? ¿O sois de los que veis a Andretti como el ganador espiritual de esta edición del 81? Debate muy interesante, ¿eh? Darle gas a los comentarios, como os digo, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por vuestro apoyo constante, cada vez somos más, vamos a por los 50.000 cuanto antes, y nos vemos el domingo que viene, como siempre a las 21:00, ya sabéis. Un saludo.